negocios. Un aplauso para la nota porque estaba súper completa. Y antes de abrir un poco el debate y que cada uno nos entregue datos, miradas, puntos de vista, ¿algo que quieras como fortalecer, algún tipo de jerarquía de datos que te gustaría entregarnos? Sí, mira, bastantes cosas. Me llamó mucho la atención porque hablamos con María José López y ella señalaba que se fue en marzo del año pasado de esa misma empresa que se llama Jiménez López Limitada y que el mago Valdivia la habrá dejado descuidada, como que dijo... Jiménez, Valdivia es el mío. El mago Jiménez, el mago Valdivia tiene otras preocupaciones. Claro, la habría dejado descuidada producto de la separación. Producto de la separación probablemente, que era el negocio. Pero Fernanda, esa empresa en particular era la que manejaba WeHave, que es esta como productora donde se realizaban podcasts, que comentábamos con Hugo que era atómica. Claro. Digo, o sea, era raro que... Claro, yo le contaba a la Fran, yo estuve ahí hace un par de meses en el programa de Danilo 21. Sí. Y a mí me sorprendió, incluso debo decir que me llamó la atención de cómo se llegaba a mantener una oficina así, para que la gente se lo imagine en la casa, un departamento, no sé, serán 300 metros cuadrados aproximadamente, la Fran también la conoce, con 4 estudios de televisión montados con iluminación, con cámaras. También supuestamente se reservaba para hacer eventos, había un espacio que era la tienda de Luis, y lo único en ese minuto que se estaba haciendo realmente en ese lugar era el podcast de Danilo 21, que según lo que yo he reporteado, la forma que tienen ellos de ganar dinero es que Danilo les paga a ellos. Arrienda. Claro, una suerte de arriendo, les paga a ellos mensualmente por poder hacer utilizar las instalaciones, ¿no? Por usar las instalaciones y además un servicio de edición. Como ya. Y en un antecedente que yo creo que Fernanda también lo maneja, entiendo que en esta empresa llegaron en algún minuto a trabajar cerca de 15 personas. Es que yo estuve mucho antes, pero quería saber si además de WeHave está involucrada la línea de ropa de Luis Jiménez que se llama Louis Antoine. Y el Jean 274. Pero no está involucrada la colección de ropa que sí tiene María José López, la marca Be Active. Ella ya separó sus negocios, la marca Clo de maquillaje y también la ropa que ella... Ya, pero esto es un problema de negocios que no fueron exitosos o de liquidez que se perdió en el camino. O de abandono de labores. Claro, es de ambas, porque en el fondo si un negocio no es rentable y es una empresa que no funciona, es una empresa que empieza a pedir estos préstamos que veíamos a los bancos, préstamos por más de 600 millones de pesos, 300 millones a otro, dejas de pagarle las cotizaciones previsionales a los 15, 12, 10, 11 trabajadores que empezaron a irse de a poco. Ellos reclaman también que nunca fueron avisados de que esta empresa estaba quebrando y creyeron hasta el final y se quedaron de un día para otro sin trabajo. No les pagaron sus cotizaciones en la ISAPRE, entonces no pueden acceder a la salud hoy día porque deben algo que no es deuda. Dani, tú que eres bien cercana a la Cote López, ¿has hablado con ella sobre Mira, este tema? más que hablar de estos temas con ella, que encuentro como súper penca, hablar como incómodo entre mujeres, yo tengo muchos amigos en común con Luis Jiménez. Y yo me pongo a pensar de esta situación y me parece muy extraño que una persona que ganaba 80, 90 millones de pesos mensuales durante 5 años esté en la bancarrota. Yo tengo entendido que Luis Jiménez tiene un montón de propiedades, departamentos, oficinas comerciales que son de él y eso obviamente le genera plata. Dani, cuando vino para acá, cuando nos mintió en la cara, ¿te acuerdas? No, me acuerdo. No creas que nos mintió. Tú sabes que Luis Jiménez, un día antes de entrar al reality, llamó a María José López pidiéndole volver con ella. Incluso yo tengo entendido que Luis Jiménez le dijo, si tú me pides que no entre a ese reality, yo no entro. Bueno, a la luz y esa fue la manera que tenía para desconectarse. A la luz de lo hecho, el caballero vaya que entró y el jacuzzi es la parte que más le gusta. ¿Por qué entró si no tiene deuda? Yo creo que es la manera... O entró a generar... Lo que te quería decir es que la vez que vino para acá me contó de un nuevo negocio que tenía, que era una agencia de viajes, que se llamaba Chicureo Travel. O sea, ya tenía otra empresa nueva que estaba empezando como a funcionar. Exacto, sí. También hablamos en algún momento con Jane Lavanderos, que es su agente, que es su gerenta de estas marcas, de esta empresa, y nos decía que ya están funcionando bajo otra. Oye, incluida esta de voy a decir algo, a lo mejor no tiene nada que ver, decir este abuelito gaga, pero... Porque la semana pasada estuvo aquí Kaminsky sentado, más allá de la historia policial que ya todos conocemos. Una de las aristas es un caballero que tenía como el sueño quijotesco de ser empresario y que todo le salió pésimo porque yo creo que arrastraba deudas de su vida anterior. Sí. O sea, entonces acá
también me pasa un poco lo mismo, digamos. Estás mezclando peras con manzanas. Yo también Kaminsky no tiene ni un talento, Luis Jiménez lo tenía. para para el negocio. No, tiene talento. No, pero estoy para hablando la que estafa, él, sí, pues. que Yo Kaminsky no es una No, pero, persona a ver, que por su talento te ganaba atreviste a millones y definir lo que millones. No, yo estaba pensando que en otra cosa que no tiene nada que ver. Primero, Francisco Kaminsky está metido con prestamistas ilegales. O sea, no es el banco el que le está pidiendo que se retire, es básicamente un cañón de este porte. Y esa es la definición de Segundo, estafa. lo que está diciendo la Daniela es que Luis Jiménez tiene liquidez Tiene. en otras propiedades, al Pero lo que yo parecer. entiendo como intérprete oficial del conductor Muchas gracias. es que él se está refiriendo más Es bien a lo malo para los autonomizado. negocios. A lo malo para los negocios. En lo cual efectivamente... Pero a mí me gustaría hacer una pregunta a la colega y quizás no a la colega, sino que quizás a nuestra villana favorita, que es cuánto habrá tenido que ver esta caída en los negocios, empezar a mostrarse como un mal proveedor, con la ruptura con Cote López, porque además coincide temporalmente. ¿Ah? Es cuando empiezan a dejar de ser buenos los negocios, yo que vi la nota con mucha atención de la colega, entonces me gustaría saber cuál es la impresión que tienes tú y cuál es la información que tienes tú sobre eso. Sí, exacto. En el fondo es una curva que empieza a descender absolutamente, tanto en manera personal como en su pareja, con su matrimonio, pero también en los negocios. Ella sigue con estos negocios y es bastante más exitosa que él hoy en día. ¿Y no habrá sido por eso que ella lo dejó? Les cuento un dato, una anécdota en relación a lo que contaba la abuela. Pero hay Que es una mujeres que información se que- hacen Que es una información que me contaron hace muy poquito. La última reunión que tuvo Luis Jiménez con una cercana colaboradora que hoy día no trabaja y que está inmersa, digamos, en todo este sistema que nos explicó la Fernanda. Macarena Badilla. No, no es Macarena Badilla, es otra persona. Te ahorro el clic. Efectivamente me contaba de que los problemas personales de Luis Jiménez lo afectaban directamente en, digamos, su claridad para poder tomar decisiones o manejar sus negocios. Pero yo se lo encuentro De súper hecho, en legítimo. la última reunión que me dijo que habían mantenido, incluso Luis Jiménez contando un poco los vaivenes de su relación con Cote López, él habría estallado en llanto contando esta historia en una reunión que era de trabajo y que tenía que ver precisamente con el hoyo económico que se estaba generando en la productora y en todos los otros negocios asociados a Luis Jiménez. O sea, lo que la abuela hábilmente infiere es muy cierto. La O sea, al cabeza de parecer él, su emocionalidad afectaba en sus decisiones como financiera. Ahí la doctora nos puede ayudar un poco más, doctora. ¿Cómo una persona, yo creo que ocurre, y ocurre mucho, y es bastante humano además, que un nudo emocional te genere una paralización total de tu vida, incluso en labores comerciales, profesionales, en fin? Si es que es como la abuela dice, que coinciden los tiempos. No sé, yo creo que como pretexto, ¿no es cierto? Usted como abogado no podría usar eso. Está viviendo un estrés postraumático por una pérdida amorosa. Y yo le lleno el certificado, gratis. ¿Pero usted cree eso, doctor? ¿Ah? ¿Usted cree eso? No, ¿O cree que podría ser un...? Yo creo que una chiva con olor a ajo nomás. Ah. Eso. No, perfecto. Una chiva. O sea, Que chica, él se metió en camisa de 11 varas y no le alcanzó para las mangas. Piensa el origen de él. O sea, yo le venía conversando en el viaje para acá, y una de las cosas que más le agradezco a mi papá, no quiero ser yoica, fue una vez que dijo, lo más importante es cuando uno tiene platita en el bolsillo. Mi papá era un español del norte de España, medio amarrete, devoto a la Virgen del Puño. Dijo, ¿por qué, papá? Porque dice usted que aquí empieza la libertad. Sí, porque cuando tú tienes plata, por poca que sea, y tienes un patrón que te hostiliza y lo pasas mal y te humillan, tú lo mandas a la capital de Arabia y te vas y haces un emprendimiento tú. Entonces, yo aprendí desde chica. A los 14 años yo empecé a vender pasteles y sándwiches en los campeonatos de básquetbol de Puerto Montt. O sea, la preparada es Cote López. ¿Cómo? La preparada para los negocios es María José López. No me consta, a mí me parece que es más faramaya que verdad. Me encantaría, sentarme con su contador y que me muestre las cifras. Porque ¿no es también la lógica tras el reporteo, tras hablar con la gente que aparece en la nota, también un escritor que tiene un libro que se llama Millonarios Prematuros, precisamente. Oye, yo estuve la relación hojeando sobre ese el libro, fútbol porque me y el lo mandó. dinero. Tener dinero no necesariamente significa tener buenas ideas Ni o tener éxito. como buen ojo para los negocios.
tampoco ser futbolista bueno para el fútbol significa sí, que vas a tener con respecto a eso, Fernanda, estuve yo hojeando el libro, es bien interesante, de Vicente Segers, que en el fondo lo grafica un poco en el mundo del fútbol, pero que es bien atingente a todo lo que genera los medios. Cuando, no sé, chicos reality, por ejemplo, que se forran en 6 meses o hacen 3 reality juntos y gastan toda o creen que la invierten bien, pero la verdad es que no saben de negocio. Le quería preguntar a usted, don abogado, Juan Pablo López, ¿cómo opera una quiebra? ¿Va el banco a pedir la quiebra para recuperar su inversión? Claro, mira, aquí Perdonen la ignorancia, pero financiera. Es un proceso judicial, efectivamente. Más que una quiebra, efectivamente, es una liquidación forzosa. Ajá. Aquí lo que hace el banco es que demanda a la empresa, en este caso de Luis Jiménez, a la importadora, por una serie de deudas. Son como 3 o 4 deudas las principales. Y lo que pide acá es que todos los acreedores concurran a esta deuda haciendo valer sus créditos. Es decir, se activan o se aceleran todos los créditos que él tenía con otras instituciones bancarias. En este caso está Tesorería, está la AFP, hay varias instituciones, y participan como un solo ente unificado para cobrar las deudas. Es por eso que parte con una deuda superior a los 100 millones de pesos, que es un banco el que lo demanda, y llega a más de 1.100 millones de pesos porque concurren todos los acreedores con sus créditos. Ahora, es desde esa óptica quizá un poco menos difícil salir de ahí cuando tienes a todos los acreedores de deuda sentados en una misma mesa. Claro, puedes consolidar la totalidad de las deudas. Sí, ¿no? es que independientemente de que se activaron estas deudas, porque obviamente él cesó en los pagos, lo que decías tú ahí, se produce un problema de gestión, no hay flujos, hay capital, puede que hayan bienes raíces, pero no hay capital, no hay flujos para pagar. Entonces, en definitiva, lo que hace aquí Luis Jiménez es que siendo citado no concurre a la audiencia de rigor para poder, por ejemplo, ponerse de acuerdo. Repactar o pagar a algunos para poder tranquilizarlo. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto parte a principio de año, el 3 de enero, por ahí es cuando se efectúa la presentación, y luego ya se cita la audiencia en donde él está... ¿Y él no ha ido a esa audiencia? No compareció, está en rebeldía. ¿No coincide con su participación en el reality? No, eso fue con anterioridad. Ah, perfecto. Y ahí surge la duda también. ¿Entró al reality evadiendo algún tipo de responsabilidad ante la justicia? Sí, tú decías eso, te lo preguntaba. Exacto. Sí, y es posible que eso... además él había rechazado el reality. Sí, originalmente. Pero lo digo por lo siguiente, porque yo entiendo que estamos en un Estado de Derecho en el cual las policías, si tuvieran que hacer una intervención, la harían adentro del reality. Exacto. Como ahora hay que hacer una distinción de igual forma, porque aquí estamos hablando de un proceso que es concursal, quiebra, liquidación forzosa, pero es civil. No es penal. No es penal. Entonces, ahora hay aquí, muchos bancos también que no te dejan repactar la deuda y prefieren tirarte a quiebra. Claro, sobre todo en la situación económica que está un poco el país, los bancos están mucho más... Yo quiero hacer una aportación desde la psicopatología. Diputada. El susodicho deudor que está en el reality tiene un fenómeno descrito por Lacan que se llama procrastinar. A esa es la gente que se pasa todo el día haciendo... Ustedes son expertos en atender procrastinadores. No asume su responsabilidad. Procrastinar son las personas que están todo el tiempo evadiendo... Bueno, porque o siempre intentando hacer algo. Claro. Oye, no, yo me quedé pensando en varias cosas, y entre esas cosas, lo que dice la diputada Giles respecto de la sincronía y cómo puede... Porque yo creo que es verdad, o sea, yo creo que ante una ruptura traumática, muy dolorosa, que a lo mejor te mueve los esquemas, te deja un poco desestabilizado. Todos somos distintos y uno puede decir, no, mira, cuando uno ya es adulto, una separación, aunque haya sido... Pero las separaciones pueden ser... Pero mi teoría era otra, perdona, José. Mi teoría era... Abuela. No, era esa, pero al revés. Yo lo que creo, simplemente así, mirando la bola del abuelo, que me envía señales... ¿tiene una nomás? Y a preguntarle lo La bola del abuelo, la bola de cristal que me prestó el abuelo para ver el futuro y el pasado. A mí la impresión que me da más bien es que ella lo dejó. No, está muy bien. Porque él estaba... Bueno, algo deslizó en tu capítulo de Only Friends de una amiga de una amiga. Sí, pero mi punto es que más allá, puede haber sido así. Lo que quiero decir es que la separación pudo haberlo golpeado tan duro, si es que en realidad había un sentimiento demasiado intenso y un sentido como de pertenencia, de apego seguro en ella, que pudo haber descuidado los negocios. Más que descuidado los negocios, te digo lo que pienso yo como una ex esposa de un futbolista. Yo creo que los futbolistas, sobre todo los talentosos, tienen 2 tipos de esposas o 2 tipos de mujeres, o las amantes y las esposas, que son muy diferentes. Hay mujeres que los ayudan a tener un imperio
Y a esa plata, porque los futbolistas cuando están jugando y están ganando millones y millones y millones, no se preocupan en invertir esas plata, ellos viven y ellos quieren los aplausos y el público y los partidos. Las que se preocupan de esas cosas son las mujeres. Y las que tienen la cabeza para los negocios, la mayoría de las veces son las mujeres. Podemos pensar, no sé, en Messi con Antonella, que tú ves a lo lejos que ella es la que se preocupa de todo. Claudio Bravo, Cristiano Ronaldo, todas las esposas de los futbolistas, ahora las amantes y sobre todo las que se dedican a la política, se dedican a gastarse nomás. Pero lo que tú estás planteando es que la Cote López no sería una de esas señoras de fútbol. No, lo que yo estoy diciendo es que la Cote, mientras que ella estaban todos los negocios en su espalda, estaba todo funcionando espectacular. Cuando ella se retira de estos negocios, Luis se despreocupa de los negocios que ella se preocupaba. No es que Luis no tenga la plata para pagar. Y lo más seguro, y te lo puedo asegurar, que Luis Jiménez va a salir de ese reality y lo primero que va a hacer, se va a poner al día con todos estos negocios. La información que yo tengo al menos es distinta. Este no es un hoyo financiero que ocurrió en los últimos 6 meses. O sea, 1.200 millones no... Venden 3 propiedades y ya está. ¿Y por qué no lo ha hecho entonces? Porque está en el reality, haciendo el amor. ¿Por qué le deben las cotizaciones en todas partes? a la gente con la que trabajaba? ¿Por qué le debe a la trabajaba? gente 30 millones? Y tan Exacto. rico? ¿Por qué le pide a sus colaboradores actuales, que los pocos que le pobreza. quedan, que mientan? Que mientan. Que mientan derechamente, porque esa ¿Como la de oficina que Carol mostró la Fernanda en la nota, Ay, que te pones mal. esa maravillosa que vimos, que yo les conté cómo era, hoy día ya no pertenece. No, pues está en venta, ahí en remate. Sí, pues en remate. En remate. Oye, ¿por qué no vamos para allá? Y están grabando hoy día en el departamento que Luis tiene en Chicureo. Ahí están grabando los contenidos que hace esa productora. Pero yo, a ver, entiendo perfecto el punto de que pasamos de esta productora gigante a un departamento. Sí. Pero no me imagino ni de lejos que el departamento de Luis Jiménez sea pequeño y todos empezamos, lo que hacemos podcast, también empezamos en un lugar pequeño. Es que lo que le están pidiendo que le cuenten a los medios de comunicación es que esta propiedad que está en remate, le digan a todo el mundo que está en remodelación. Entonces, ¿cómo van a remodelar? Que el maestro, yo la vi y el maestro lo que se tú equivocó. criticas es la mentira. El maestro es que la hubo. En la nota quedó la evidencia de que está en remate porque fuimos al lugar. ¿A qué se enfrenta el señor Jiménez? Saliendo del crucero del amor. Mira, más bien lo que está hoy día en peligro es la sociedad en particular, no él como persona natural ni que estuvieran sus bienes particulares comprometidos. Precisamente la oficina que está a nombre de esta sociedad es la que está en remate, porque lo que hace en este caso el liquidador concursal, que se llama, es agarrar todos sus bienes, incautarlos, embargarlos y sacarlo a remate para empezar a repartir a los acreedores en cuestión. Luis Jiménez y su patrimonio no está en peligro, sino que es el de esta sociedad en particular, ese RUT, el que hoy día puede estar teniendo que pagar estas deudas. Ahora sí, obviamente, él va a quedar un poco en la lista negra con los bancos cuando el día de mañana quiera ojalá pedir que no algún termine tipo de como, crédito. porque Kaminsky, como no era sujeto de crédito, terminó con los prestamistas. Yo solo quiero dar mi última opinión, pero no tiene nada que ver con eso, que me atrevo a decir que la peor decisión que ha tomado Luis Jiménez ha sido entrar a un reality. ¿Por qué? Porque se nos perdió. Se nos perdió y está en un nivel de desfachatez que por supuesto le hace muy bien al programa, pero que a su imagen pero a lo mejor no le hacen muy bien. Pero se nos perdió. ¿Por qué no hacen la conchijunta del elenco? No, yo creo que a lo mejor hay momentos en la vida en que uno necesita hacer catarsis. ¿Qué catarsis con 27 cámaras encima tuyo? No sé, yo no he estado nunca en un reality. Pero a lo mejor necesitaba cambiar la piel. Bueno, yo estoy diciendo como público que me parece que Luis Jiménez, que era un tipo que se había mantenido bastante al margen de las polémicas, etcétera, etcétera, se mete aquí y después va a decir que no nos podemos meter en su vida privada, ni que no lo podemos paparasear. Yo creo que tú lo sabes, por todos los años que lleva en la farándula, convengamos que lo que estamos viendo en el reality de Luis Jiménez hoy día es lo mismo que un mes antes del reality hacía en Borde Río, en el Bardot, o en Amanda, o en todas las discotecas que no había cámaras. Solo que hoy día hay cámaras. Ya vamos a hablar de ese local que se llama Bardot, que yo no tenía idea que existía. Yo tampoco. Te lo voy a presentar. Está bien